Buenas noches. Bienvenidos a Luis Medina en Positivo. Hoy miércoles 24 de febrero de 2021. Damos gracias al Señor por permitirnos estar acá y comunicarnos con ustedes y que ustedes nos permitan entrar en sus hogares. Hoy 24 de febrero queremos dedicar nuestro editorial al tema de la pandemia. No sin antes ratificar nuestro llamado. Cada vez que estamos acá, comenzamos con ese llamado. Hay que cuidarse. Le pedimos a todos los que nos vean, a los que puedan llevarles este mensaje al resto de la población, hay que tomar las medidas de bioseguridad. Hay que tomar medidas para prevenir el contagio del COVID-19. Es definitivo y es positivo y es necesario cuidarnos. Con el permiso de ustedes, nos vamos a quitar la mascarilla para comunicarnos de manera más eficiente. Como les decía, el tema del COVID-19 y de la pandemia mundial ha tenido una relevancia, digamos, mundial, por decirlo, por el espacio geográfico que ha cubierto. Supuestamente un virus que nació o que tuvo el paciente 1 en la ciudad de Wuhan, en China, en la República Popular China. Hay que entender también el sistema político chino. Los chinos adoptaron, después de los hechos de Tiananmen, hicieron algunas reformas y se aperturaron hacia el tema económico, pero más en el tema político y en el tema de la seguridad sigue siendo un Estado comunista y un Estado dictatorial, por decirlo menos. De manera que yo me imagino que al gobierno chino, y lo vimos por los medios de comunicación y por las redes sociales, la cruenta, digamos, aplicación de medidas de seguridad que tenía el gobierno fueron realmente muy duras. Pero en todo caso, para efectos del control de la pandemia, fueron eficientes porque salieron de manera prácticamente en poco tiempo, lograron controlar este tema. Por supuesto, un mundo globalizado, no solamente globalizado por las comunicaciones a través del Internet, sino globalizado porque este es un mundo que hasta febrero del año pasado, bueno, la interconexión en vuelos y barcos y de todo tipo de transporte, pero sobre todo por aviones, era una interconexión fantástica. El mundo se comunicaba y desde Asia hacia América, de América a Australia, de los 5 continentes. Uno de los pocos países, por cierto, que tenía muy poca comunicación aérea era Venezuela, ya para el momento, producto de la crisis económica que veníamos y de la crisis política y económica y social que veníamos atravesando. La pandemia para mí tiene 2 elementos importantísimos. Uno, el tema de salud pública, por supuesto. Nos ha quitado seres queridos en todo el mundo. Hay personas que se han marchado con producto de esta terrible enfermedad y que nos han abandonado este mundo y no deberían haberlo hecho, ¿no? Por esa razón. Y eso ya es un problema de carácter de salud pública, un carácter sanitario que los estados lo han ido, la comunidad internacional, la Organización Mundial de la Salud, ha ido, digamos, atacando. Yo creo que con bastante éxito. Y en estos días oíamos algún análisis de algunas personas que decían, bueno, que más era la bulla que la cabulla, que la pandemia no era tanto porque el número de fallecidos no tenía nada que ver con ninguna de las pandemias. Bueno, pero es que yo creo que la humanidad también se ha preparado para este tipo de cosas, ¿no? Y a estas alturas del partido ya aparentemente tenemos un número de 4 o 5 vacunas que están a la disposición y que están procesándose.
Pero el otro lado de la pandemia también reviste una importancia vital, que es el tema económico. La paralización, por ejemplo, de todos los vuelos de las conexiones internacionales. El sector económico más afectado es el turismo. El turismo, bueno, ha causado una catástrofe en el turismo. En el caso nuestro, en la isla de Margarita, aquí en la zona metropolitana de Anzoátegui, bueno, la situación de los hoteles, los empleos que se generan, la situación de mucho más pobreza, la caída del Producto Interno Bruto de la humanidad completa es una tragedia con las medidas que se tuvieron que tomar para prevenir este asunto de la pandemia ocasionada por el COVID-19. En el caso de Venezuela, las consecuencias son peores, porque cuando a inicios del 2020 ya el país tenía pues una situación, digamos, prácticamente catastrófica desde el punto de vista económico, una hiperinflación medida por miles, bueno, y con una situación de decaimiento económico producto de un gobierno o de un régimen que venía tomando medidas y que no acertaron en ninguna de las actividades. Ahora bien, esto ha agravado mucho más, por supuesto, la situación económica del país. Esto ha afectado a sectores de la población de manera significativa. Imagínense ustedes, tenemos un salario mínimo que por el tema de la devaluación está entre 1 y 2 dólares y una persona, eso no alcanza, es decir, un cartón de huevo cuesta eso, pues un poco más de $1, de manera pues que, un poco más no, de 2 o 3 dólares creo que está. Es decir, esto es una situación sumamente difícil. Mas, sin embargo, nosotros debemos reconocer que en el caso de Venezuela, por razones preexistentes, quizás también ha sido más o menos eficiente y la pandemia no ha causado tanto problema. Para todo esto, trajimos hoy a un invitado especialísimo, al licenciado y magíster en bioanálisis, Balmore Rodríguez. Balmore es un profesional en la materia, lo conocemos desde hace muchos años y ha hecho carrera y entendemos que nos va a poder orientar un tanto sobre las generalidades de esta situación, y con él vamos a conversar sobre ese tema y otros temas también desde el punto de vista del desarrollo empresarial y de los emprendimientos. En el siguiente espacio tendremos a Balmore con nosotros. No se retiren. Nuestras redes sociales, por Instagram, @anzoategui.tv, @LuisMedinaRosa. No se vayan, espérenos por ahí que ya regresamos con Balmore Rodríguez, nuestro invitado de hoy. Gracias, amigos. De nuevo con ustedes, Luis Medina en Positivo. Hoy miércoles 24 de febrero. Me complace mucho contar hoy con la presencia de un amigo de vieja data. Nos conocimos, no vamos a decir que cuando éramos jóvenes, sino cuando éramos muchachitos, ¿ok? Tampoco es que estamos así tan pasados, pero nos conocimos hace algún tiempo bien considerable. Conocí a este ciudadano, entiendo que recién graduado en la Universidad Central de Venezuela en bioanálisis, iniciándose en las vidas. Lo conocí a través de mi esposa Leonor, que también está en el ramo de la medicina, es médico pediatra, y ellos tenían una relación de amistad e inclusive trabajaron juntos, tanto en el Hospital Racetti como en alguna iniciativa. Hoy nos enorgullece porque hemos visto a través de los años el desarrollo de Balmore, y es lo que nosotros queremos mostrar en Luis Medina en Positivo. Es esas ganas de luchar, es esa gente que de la nada construye, digamos, no es riqueza lo que se construye un edificio, una fortaleza,
de desarrollo y de bienestar para la ciudad donde vive y para el país. Y eso es lo que, y eso hay que significarlo. Bienvenido, Balmores. Gracias, Luis, por la invitación. Gracias Muy por buenas noches acompañarnos. a todos los televidentes. Me voy a permitir revisar un poquito, un pequeño resumen del currículo de Balmores. Licenciado en bioanálisis, graduado en la UCB. Especialista en microbiología médica de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. También tiene especialización en biología molecular aplicada a enfermedades infecciosas de la Universidad de Granada, España. Extraordinaria ciudad. Bella. Amo esa ciudad. Magíster en biología de la UCB. En bioética. En bioética. En bioética. Ya no tienes que echar ese cuento, ¿qué es eso de bioética? Y director de Microlab, que es su emprendimiento desde que lo conozco. Conozco Microlab desde hace más de 20 y tantos años. En estos días, ¿cuántos años cumplió? Te vi. Va a cumplir 24 años. 24 años, 24 años. Y docente de posgrado de medicina interna en la Universidad de Oriente. Así es. Todo nuestro personaje, y nacido en Barcelona y criado en Barcelona, ciudadano de la ciudad capital del estado Anzoátegui. Y en nuestro hospital Luis Racetti. Y en el hospital Luis Racetti. Fíjense lo que tenemos nosotros en este estado. Nosotros somos ricos definitivamente, no solamente porque tengamos petróleo, Balmores, ni porque tengamos bellezas naturales incalculables, sino porque yo digo que el mayor capital que tenemos en este estado, en este país, es nuestra gente. Así es. Nuestra gente con capacidad de estudio. Quiero comenzar en esto hablando, independientemente de que hay un tema importantísimo que tratar con relación a lo que le está ocurriendo a la humanidad, es el tema del emprendimiento, es el tema de un profesional joven que se gradúa, que trabaja en un hospital, tiene un cargo en la administración pública y decide emprender. Y decide emprender no porque tiene condiciones para hacerlo. Yo no sé cuál era el capital de Balmores, pero sé que allá en Puerto La Cruz, allá en Puerto La Cruz arrancó con una idea que mi mujer me dijo, no, es que hay un amigo mío que está montando un laboratorio y ese laboratorio va a poner unos consultorios médicos y tal. Y fuimos a verlo y vimos a Balmores prácticamente pintando él con una brocha y arreglando las cosas. Balmores, ¿por qué te nació esa inquietud, aparte del tema del bioanálisis, de ese emprendimiento y de tú creer que podías hacerlo y además que lo hiciste, pues, y lo lograste? Fíjate, Luis, esa es una inquietud muy personal. Creo que forma parte de mi personalidad y que a su vez se la debo a lo que recibí de la educación de mis padres. Mi padre falleció, pero mi padre era un hombre extremadamente trabajador y eso nos los metió a todos en nuestra sangre, igual mi madre. Y yo creo que independientemente de la profesión que tenga alguien, es bueno involucrarse con la sociedad del lugar donde está viviendo. Y yo decidí vivir en mi estado, en el estado Anzoátegui, estado donde nací, y me pongo a evaluar una serie de aristas que faltaban, de aspectos que no estaban... Derrotando esa tesis que nadie es profeta en su tierra, ¿no? De aspectos, así mismo, viendo una serie de aspectos que no estaban cubiertos, necesidades, y eso fue el principal fundamento de Microlab cuando se fundó. Crear un laboratorio que fuera especializado, que fuera un laboratorio distinto, no solamente cubrir la parte de la rutina, sino cubrir las patologías más importantes que nosotros tenemos en nuestra estado. Ese fue el fundamento de la fundación del laboratorio. En algún momento que entiendo de que en alguna conversación contigo que habían exámenes, habían análisis claro, que no se hacían en la zona y que tú querías... Precisamente hasta yo fui paciente, una infección respiratoria producida por micoplasmas o clamidias, que es un germen tan frecuente en la zona. El paciente tenía que hacer el diagnóstico microbiológico en Caracas. Entonces lo que implica viajar a Caracas, una persona que no tenga familiares, el traslado, pagar un hotel. Imagínate en este momento que no tenemos medios para viajar
lo difícil que se ha hecho lo del combustible, cómo una persona viaja a Caracas a hacerse un diagnóstico habiendo personas acá que pueden colaborar en ese sentido. Entonces era la idea, o sea, ayudar al Estado en esa parte que no estaba bien cubierta. Gracias a Dios yo creo que en el Estado de Anzoátegui tenemos todas las ramas de medicina y en grupos importantísimos grupos de trabajo que son inclusive referencia de Venezuela. Y eso a mí también me enorgullece porque de alguna forma uno se siente acompañado con grupos de profesionales que tienen el mismo pensamiento que uno tiene. Claro, lo que hay gente, y aquí con nuestros televidentes y que tengan la oportunidad de vernos a través de nuestro canal de YouTube y de las redes sociales, cuando alguien ve un empresario, y en este caso estoy hablando con Balmore, el empresario, que su empresa es un laboratorio, y entonces vemos que está en lecherías, está en Barcelona, está en Puerto La Cruz, es decir, que tiene 2 o 3 y que además es algo bien presentado, bien hecho. Dice, bueno, este señor sí tuvo suerte, ¿ok? O este señor quizás desarrolló esto por una visión económica. Y resulta que cada vez que hago una entrevista y converso con gente sobre este tema y sobre el tema de los emprendimientos, la mayoría de los emprendimientos no necesariamente tienen la función económica como único elemento inspirador. Y no debe ser. Pero además, fíjate, creo que también es un elemento de éxito. Cuando tú me dices la necesidad que había en mi estado, primero, la posibilidad de quedarme aquí, en mi tierra, de ser profeta en mi tierra y de lograr cosas en mi tierra. Y luego la posibilidad de yo desarrollarlo y la necesidad que había de cubrir unos aspectos en ese mundo de tu profesión que no estaban cubiertos, te inspiraron para eso. Y casualmente creo y estimo yo que es uno de los elementos de éxito más importantes que haya tenido. Sí. Yo particularmente no creo en la suerte, Luis. No. Yo creo que la suerte se la labra uno mismo. Uno tiene que hacer un proyecto de vida, un proyecto de trabajo. Y este pensamiento, como ha funcionado, yo trato de inculcárselo a las personas que están a mi alrededor, a mi familia, a mis alumnos. Aquí hay mucho por hacer. El trabajo y la perseverancia. Mucho que hacer. Y sobre todo cuando uno tiene una profesión de servicio, lo más importante es eso, servir. Y servir con calidad. El dinero vendrá después, no es el fundamento, el éxito viene. No es lo principal, pero hay una alegría interna que es indescriptible cuando tú puedes lograr lo que tú tenías pensado en tu cabecita. Así es. Decía un amigo común, que es mi cuñado Carlos, el doctor Carlos Cova, me decía, Luis, yo que me crié en Pamatacualito, en Guanta, y entonces llegaba alguien a decir, caramba, doctor, porque usted ha tenido mucha suerte. Entonces Carlos decía, no, suerte no, es que mientras tú estabas echando bromas, mientras que tú estabas divirtiéndote, yo estaba en la universidad quemándome las pestañas, estudiando y preparándome y trabajando y haciendo guardia. Entonces, bueno, el éxito es... El doctor Carlos Cova ha tenido más o menos el mismo emprendimiento mío. Él ha tenido que interrumpir su carrera, su especialización para irse a seguir estudiando. Y eso es lo que la gente tiene que ver. Ese es el ejemplo a seguir. Porque no es tiempo perdido. No, para nada. El tiempo invertido en y es una vida dedicada al estudio, de la formación. Y así es. En definitiva, si pudiéramos hablar de las claves del éxito es, primero, dedicarse, es decir, buscar resolver problemas en la sociedad. Así es. Esa es una primera, es decir, al semejante. ¿Qué hago yo en este mundo? Yo como el emprendedor lo que hace es buscar resolver una situación, un problema, una necesidad. Y segundo, bueno, trabajar. Y tercero, estudiar, formarse, buscar más información, seguir preparándose, mejorar esa formación profesional. Por eso es que me detengo a ver un currículo, porque eso no es fácil, y mucho menos cuando ya tú has comenzado, tú sabes, a trabajar y a ganar algo de dinerito, entonces tenés que regresar para la universidad para hacer un posgrado. Es complicado, ¿no? Pero es la buena experiencia. Y enfocarse en un solo camino. No intentar hacer varias cosas al mismo tiempo y especializarse en ese camino. En ese camino. Con ustedes,
Balmore Rodríguez, ese es el ejemplo, Anzoátegui en positivo, al Anzoátegui que queremos, la Venezuela que queremos. Luis Medina en positivo con ustedes. Dentro de poco vamos a comerciales, vamos a cumplir con nuestros anunciantes, nuestras redes sociales, @anzoategui.tv, @Luis Medina Rosa, por Instagram. Dentro de poco seguimos con ustedes, no se nos vayan, ya regresamos. Gracias, amigos. De nuevo, Balmore Rodríguez con Luis Medina en positivo. Balmore, este es un programa que hemos diseñado, que ha diseñado la directiva pues, de Anzoátegui TV de esta planta televisora junto con otros programas para el relanzamiento de la planta. Y la convocatoria que se nos hizo fue para que habláramos de las cosas positivas, no porque el país está bonito, no porque el país está bien, sino que el país necesita la sociedad necesita que recuperemos la capacidad de soñar y la capacidad de esperanza. Y entonces, en ese sentido, pues, el objetivo de este programa es que le presentemos a la gente los ejemplos de que, a pesar de las circunstancias que se viven, hay personas, hay instituciones, hay organizaciones que están echándole pichón y no se han parado y no han podido ser vencidas por estas circunstancias negativas. Hoy debemos hacer una especie de paréntesis, ya hablamos de tus iniciativas y de tu condición profesional y de tu vida como emprendedor, pero el tema del COVID y el tema de la pandemia es un tema pues que no es tan positivo, pero que debemos abordarlo, tenemos que abordarlo y en ese sentido tú eres un profesional muy estudioso. Yo lo he visto durante todos estos años, eres una persona dedicada a tu profesión, lo veo que lo haces con mucho amor, con mucha vehemencia. Veo que buscas el tema de la perfección, de la perfectibilidad muy en tu actuar diario. Ahora, el tema de la pandemia. Primeras recomendaciones que podemos darle a los que nos están viendo a través de esta vía de este canal de televisión. Digamos, ¿qué visión tienes tú inicial de este tema de la pandemia? Bueno, en cuanto a las recomendaciones de no contagiarse, es muy sabida la normativa que es internacional, bien conocida, el uso de tapabocas, el distanciamiento social, la desinfección de las manos a través de diferentes sustancias. Pero qué bueno que nombraste la parte positiva, Luis, porque yo creo que a todo hay que buscar lo positivo. Y para encontrar lo positivo tenemos que documentarnos. Si nosotros estudiamos un poquito de las historias de las pandemias a nivel mundial, la mayoría vienen del continente asiático. Algunos aspectos tenemos que revisar. Y eso tiene que ver con la cultura y básicamente con la parte gastronómica. Nosotros tenemos como ciudadanos del mundo que cubrir nuestras necesidades fisiológicas. Dentro de esas está el comer. Nosotros tenemos que aprender a comer, saber qué debemos comer y qué no debemos comer. Porque desde el primer momento que sigamos comiendo animales que son huéspedes naturales de microorganismos que pueden ser muy patógenos, como el caso del virus SARS-CoV-2, entonces vamos a tener otras pandemias posteriormente. ¿Dónde se aloja? ¿En qué animales se aloja? El virus SARS-CoV-2 se aloja en muchísimos animales, en reptiles, en murciélagos, en camellos. Ya desde el conocimiento de los coronavirus que tienen acción a nivel respiratorio, como el MERS en la pandemia en el año 2003, la pandemia de la infección respiratoria del Medio Oriente, luego el SARS-CoV-1 en el año 2013, ahora tenemos el SARS-CoV-2 en el año 2019, finales de 2019, vemos que de alguna forma en el transcurso de 10 años hay una mutación importante en el virus, que es lo que va a provocar la verdadera cepa.
no como están diciendo por allí que hay una nueva cepa. Esos son variantes genéticas que ocurren y que son típicas de este tipo de microorganismo, que es un microorganismo que es diferente al humano, a los animales, que son seres ADN. Esto es un microorganismo que es RNA a ARN y que se comporta distinto. Y dentro del comportarse distinto tiene la capacidad del virus de variar muchísimo. Y eso es lo que está sucediendo y es lo que alarma a la sociedad algunas veces. Tenemos una nueva cepa, no es realmente una nueva cepa. ¿Okay? Si fuera una nueva cepa, se comportaría distinto, que no es lo que se ve, y hay que tener muchísimo cuidado con esa serie de comentarios, sobre todo por las implicaciones que trae, porque decir que tenemos un nuevo virus en el mundo, es decir, que las vacunas que se han estudiado Ya en no todo van a este servir. tiempo no van a servir, y no es así. No es así. Lo que tenemos son variantes genéticas de ese virus. Claro. Ahora, Valmoré, el comportamiento del paciente Okay. cuando adquiere el virus, ¿hay algo que el paciente pueda hacer para que el virus lo ataque en mayor o menor proporción? Fíjate, eso va a depender de una situación que nosotros conocemos como inmunidad innata. La inmunidad innata es un capítulo de la inmunología muy completo y muy complejo, donde nosotros allí tenemos unos receptores que son los receptores que van a recibir el virus. Nosotros, si tenemos el receptor, que son llamados receptores TOL, nosotros nos vamos a infectar. Pero si no tenemos los receptores, no nos vamos a infectar y vamos a actuar como un asintomático. Y esos asintomáticos tienen una importancia clínica porque van a albergar el virus en su organismo y lo pueden transmitir a otras personas que sí pueden sufrir la infección. Ahora, la gravedad de la enfermedad va a depender de la cantidad de receptores que tenga el paciente. Ni siquiera tanto de la carga viral, porque te puedes exponer a una carga viral altísima del virus, pero si no tienes receptores adecuados para recibir esa carga viral en un momento determinado, no te vas a infectar en un grado mayor. ¿Okay? Que es lo que podía provocar las consecuencias graves que ya sabemos, como la muerte en un número pequeño de pacientes que se infectan con este tipo de virus. Sí, porque la afectación es un porcentaje, es decir, los fallecimientos de los contagiados a los que fallecen es un porcentaje. Y ese porcentaje ha disminuido muchísimo porque ya el manejo médico es mejor. Ya se sabe más cómo vamos a atacar. Decían que los italianos y que tuvieron... Bueno, fíjate, los médicos italianos hicieron un descubrimiento muy importante, porque se hablaba de una neumonía y realmente es un proceso trombótico, un proceso fibrótico que se produce como consecuencia de una respuesta inmune que deberíamos tener, que es la respuesta de la tormenta de citoquinas dada por unas sustancias que son unas verdaderas quimioterapias que se elaboran con la finalidad de matar al microorganismo, pero resulta que en este caso la tormenta de citoquinas es enorme. La cantidad de esas sustancias que se producen de interleuquinas 1 y 6 son grandísimas, que un poquitico van a matar el virus, pero el resto que queda te destrozan el tejido pulmonar y te provocan una fibrosis y te pueden atacar a otro órgano que se ha visto muy bien que este virus se comporta de una forma típica. No solamente tenemos pacientes asintomáticos, tenemos también la mayoría personas con afección respiratoria, personas con insuficiencia cardíaca, urinaria. Entonces hasta a nivel del sistema nervioso central hay ataque por parte de ese virus. Estamos al frente de un verdadero monstruo, y eso se va a combatir, Luis, con estas medidas de prevención y con la vacunación adecuada. Tengo entendido que comenzaron a vacunar en el Hospital Luis Racetti el lunes. Llegaron unas cuantas vacunas para vacunar al personal de salud y yo espero que esa vacunación aumente y que se vacune por lo menos al 70% de la población del mundo para que se termine esta pandemia de una vez. Ahí tenemos unos elementos que yo creo que vale la pena que nosotros valoremos. Es decir, digamos el manejo por parte del gobierno venezolano con el tema de la pandemia. ¿Cómo valoras tú la acción del gobierno en el tema de la pandemia? En el caso del diagnóstico han habido muchísimas limitaciones.
muchísimas limitaciones porque tenemos lugares muy específicos para hacer el diagnóstico inmunológico y el diagnóstico a través de técnicas moleculares. Pero fíjate que estamos confinados desde hace muchísimo tiempo, Luis, y te lo decía hace tiempo, la epidemiología no se equivoca. La cantidad de aviones que llegan a Venezuela son mínimas en comparación con nuestros países vecinos. Y ahí tenemos la clave. Por eso es que tenemos Venezuela se ha comportado de manera atípica en comparación con otros países. Nosotros estábamos muy preocupados. Yo veía las noticias de Europa, de Estados Unidos, la gran cantidad de fallecimientos. Parece mentira, pero no tanto la crisis, las medidas que se tomaron, que pudieron ser arbitrarias, de alguna forma ayudaron a que no ocurriera en Venezuela lo que ocurrió en otros países. Señores, el hombre sabe de lo que está hablando y bueno, y todos nos estamos enterando. Nuestras redes sociales, @anzoategui.tv, @LuisMedinaRosas, por Instagram. Dentro de poco regresamos, no se retiren, ya continuamos nuestra conversación con Balmores Rodríguez. Gracias, amigo. Luis Medina en positivo con Balmores Rodríguez. Ejemplo del trabajo que hay que hacer, y del éxito en la vida, ya conversábamos con él de ese tema, pero también ejemplo de la pasión por su profesión. Es para mí realmente un orgullo tenerlo aquí con nosotros. Y gracias, Luis. Muchas gracias. Nos dejaba ciertamente medio anodados Balmores dando aquellas explicaciones de carácter científico que decimos, bueno, estamos aquí, estamos en Barcelona, estamos en Anzoátegui y es nuestra gente. Qué bueno sentirnos orgullosos de la gente que tenemos. Gracias, de nosotros mismos. Ahora bien, ya tenemos vacuna. E inclusive creo que el tema, hay un convenio, entiendo que entraron 100.000 vacunas rusas. Creo que un poco más. Un poco más, ¿no? Sí. Pero hay en la diatriba política, porque la diatriba política del país no nos permite avanzar muchas veces. Se critica mucho y se dice que es que la vacuna rusa no sirve, que es una vacuna comunista, que bueno, que por qué no se la pone Maduro, que por qué no se la pone el presidente, el ministro, qué sé yo. ¿Qué de cierto hay en eso? Yo sé que tú eres un profesional y tú tienes tu profesión por delante y no es la pasión política, aunque eres un hombre político y te gusta la política también, pero eres primero un buen profesional. ¿Qué opinión, qué le podemos decir a la gente que nos está viendo sobre el tema de esa vacuna que se está comenzando a distribuir en Venezuela? Como profesional de bioanálisis y de la microbiología, tengo que ser muy objetivo. Y nosotros tenemos que estar muy pendientes de este aspecto de la vacuna, y yo estoy un poco preocupado porque he visto a través de las redes sociales comentarios entre amigos de situaciones que son realmente negativas referentes a la vacuna sin tener la razón, Luis. Porque la vacuna rusa, independientemente que venga de un partido con el cual no estemos de acuerdo con su política, no quiere decir que sus científicos no tengan ética. Así es. Inclusive en Venezuela se han usado vacunas rusas en otras oportunidades para tratar la gripe y otros microorganismos. Entonces ha habido como una presión negativa, y la vacuna rusa es excelente. Las sociedades científicas... Qué bueno saberlo. Yo soy uno de los que pensaba que la vacuna rusa era una cuestión... No es tan excelente que yo se la quisiera poner a mi madre cuando tenga la oportunidad de ponérsela. La vacuna rusa tiene una efectividad importante de un 91%, que es la producción de los anticuerpos, que es lo que queremos. Y es de una empresa muy reconocida también, ¿no? Claro, es un laboratorio que tiene muchísimo tiempo en eso. A nivel mundial, Luis, no hay un laboratorio que produzca vacunas para cubrir a todo el mundo, porque no nos esperábamos esta situación. Así es. Entonces el tiempo ha sido como ganado. De una manera muy rápida se ha construido más de 60 proyectos de vacuna. Nosotros hablamos de 4, pero hay más 60 de presentaciones de vacuna que están ahorita en la palestra. Y ningún laboratorio tiene la infraestructura ni el espacio ni la capacidad para producir vacunas, y luego el tema de la distribución.
En el tema de la distribución es medio complicado, ¿no? Muy Porque complicado. tiene que haber cadenas de frío o algo así. En algunas sí, en otras no. Ok. Entonces, en las que sí, hay que hacer una logística importante para que esa vacuna llegue intacta y se coloque, y luego sería responsabilidad de todos nosotros hacer control de calidad de esa vacuna, que es medir los anticuerpos en sangre para saber que estamos inmunizados. Qué bueno que podamos tener noticias, porque estas noticias nos benefician a todos. Es decir, la intranquilidad que tenemos los ciudadanos y los que no conocemos de esto, no somos especialistas, bueno, de la posibilidad que nos llegue es el tema de la vacuna. Ahora bien, la distribución de la vacuna. Me he dado cuenta, y lo ha anunciado el gobierno, que la vacuna, el sector prioritario es el sector salud. Sí. Yo no soy especialista en el tema y conocedor, pues, como lo eres tú, pero yo veo que eso tiene una lógica. Es decir, a los primeros que tenemos que atender son a esos. Y después, ¿quiénes vienen en ese orden? Y no de solamente el generación? sector salud, las personas que integran el sector salud, que están al frente de la pandemia, Así el es, grupo en especial. el grupo de médicos y de clínicos que están al frente de los pacientes, y que es importante tenerlos sanos porque Que, son por los que nos cierto, van a ayudar. en honor a ellos, ha habido muchos fallecimientos de médicos, de Muchísimos, personal, muchos. hombres y mujeres Muchos. que, sabiendo que estaban arriesgando la vida, la siguieron arriesgando y cayeron por esto, ¿no? Y lamentablemente creo que nuestro estado ha sido el estado que ha dado que han fallecido más médicos por COVID en Venezuela. Una situación bien triste, bien lamentable, Sí. muy lamentable. Sí merece ese sector. Sí, bueno, se están siguiendo lineamientos internacionales, Luis. Ok. Eso es una normativa bueno saberlo. mundial, el personal de salud que está al frente del COVID, luego vendrán los pacientes que son vulnerables, los ancianos, las personas que tienen comorbilidades, Así es. como trastornos cardíacos, trastornos del sistema Morbilidades, nervioso central. morbilidades. La comorbilidad es una enfermedad que Ajá. puede potenciarse Para debido aclararlo a la a la infección. Entonces esos son Que, por pacientes, ejemplo, los diabéticos, los hipertensivos, los hipertensos, los hipertensos. pacientes con insuficiencia renal, los pacientes oncológicos, todas Son esas personas. situaciones. Ahora, esa gente que está en esas condiciones, me imagino que debe dirigirse a algunos centros de salud para que los puedan Sí, anotar. me imagino que va a haber una planificación para la vacunación. Tengo entendido que ahorita el único centro que tenemos es nuestro hospital Luis Racetti. Y yo creo que se ha vacunado gran parte del personal médico de allí desde el lunes que comenzó la vacunación. Y qué bueno que hemos tenido ese hospital Racetti, ¿verdad? Sí, el hospital Racetti es una escuela. Definitivamente es una escuela. Yo que soy docente allí a la hora de la recuperación de este país, vamos a tener que meter el pecho mucho a ese hospital. Claro, y esos muchachos, estudiantes de posgrado y médicos especialistas, han estado expuestos de una manera importante, batallando contra esa infección cuando llegaban todos esos enfermos al hospital Racetti. Eso tiene un valor incalculable. Qué bueno, esas son buenas noticias dentro de todo lo malo que puede significar. Cuéntame, el otro día en comunicaciones contigo descubrí una pasión que tienes y una admiración que tienes en el mundo en que tú te desenvuelves, que es por el sabio Rangel. Háblame del sabio Rangel. Bueno, al que no lo conoce, el sabio Rangel, Rafael Rangel, es el padre de mi profesión, el padre del bioanálisis, un andino de Betijoque. Que fue a estudiar bachillerato a Maracaibo porque no existía en Betijoque bachillerato, pero como su hermanita había muerto de fiebre amarilla, él quería ser médico y quería ser microbiólogo porque él tenía esa impotencia de ver a su hermanita fallecer sin diagnóstico, y él sabía que era una infección. Formó parte de la primera corte de medicina de la Universidad Central de Venezuela, donde el doctor José Gregorio Hernández fue su profesor. De hecho, profesor, porque funda la cátedra de bacteriología única en América, ni en los Estados Unidos se daba esa bacteriología en la carrera de medicina. Fue un adelantado en su Fue un tiempo. adelantado, y en los tiempos de peste bubónica interviene de manera positiva y hace un hallazgo importante para Venezuela y recomendaciones que eliminan la peste en ese momento.
Vamos a tener que hacer un programa especial para él, porque hay para mucho, hablar de Rangel, porque mucho que son hablar. las raíces nuestras. Esa es la historia de Este es Venezuela. el gran país que nosotros tenemos. Esa es la historia de Venezuela. Balmore, y está en el Panteón Nacional, ¿no? Por Está- algo deben tenerlo está ahí, en el ¿no? Panteón Nacional al lado de Simón Bolívar, sí señor. Qué Y nuestro bueno. instituto donde se hacen los diagnósticos microbiológicos lleva su nombre. Lleva su nombre. Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel. Bueno, mis queridos amigos, creo que hoy, fíjense, aún hablando de problemas tan graves como el tema de la pandemia, y tan tristes y que causan tanta preocupación, fíjense que hay muchas cosas que podemos sacar positivo. Y Por yo creo supuesto. que es digamos, la actitud que debemos asumir ante la vida. Un mensaje para nuestros televidentes, Balmore, un mensaje. El mensaje, sobre todo para los jóvenes, es que estamos viviendo en un estado importantísimo con unas cualidades bellísimas que nos regala la naturaleza, con gente muy buena y que nos merece la atención. Yo pienso que tenemos que conocer mejor nuestra región, conocer nuestras necesidades y que los emprendimientos que se vayan a hacer sean fundamentadas en esos requerimientos que tiene nuestro Estado. Así que yo los invito a que se queden en él. Yo creo en mi tierra, nunca me he ido ni he pensado irme. Es plácido para mí trabajar en mi estado y quiero transmitírselo a ustedes y que sea ejemplo para todos. Muchas gracias. Definitivamente, sí. No vamos a criticar a nadie que se haya ido, pero sí le vamos a decir a la gente que hay razones para quedarnos. Claro. Luis Medina en positivo, Balmore Rodríguez, lo que queremos, lo que el Anzoátegui que nos merecemos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y por permitirnos estar en sus hogares. Nuestras redes sociales en Instagram, @anzoategui.tv, @Luis Medina Rosa. Hasta la semana que viene. Dios los bendiga.